Ladies and gentlemen, good morning. Damas y caballeros, buenos días. From the 14th to the 25th of November of this year, at the invitation of the government of Paraguay, I conducted a country visit to evaluate the overall situation of minorities in the country as the United Nations Special Rapporteur on Minority Issues by looking at the legislation, policies, and practices for the implementation of the country's international human rights obligations affecting minorities. Del 14 al 25 de noviembre del 2022, por invitación del Gobierno de Paraguay, realicé una visita al país para evaluar la situación general de las minorías en el país, en calidad de relator especial de las Naciones Unidas para las cuestiones de las minorías, examinando la legislación, las políticas y las prácticas para el cumplimiento de las obligaciones internacionales del país en materia de derechos humanos que afectan a las minorías. It's important to understand that all special rapporteurs are experts who work on a voluntary basis. We are not United Nations staff and do not receive a salary for our work. We're independent from any government or organization and serve in our individual capacity. I was elected by the UN Human Rights Council as an objective outside authority to assess objectively, but constructively also, how minorities are treated, the good practices which may be in place, and the areas of improvements that need to be addressed. Es importante entender que como todos los relatores especiales somos expertos que trabajamos de forma voluntaria. No somos personal de las Naciones Unidas y no recibimos un salario por nuestro trabajo. Somos independientes de cualquier gobierno u organización y servimos a título individual. Fui elegido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU como una autoridad objetiva y externa para evaluar de forma objetiva y constructiva el trato que reciben las minorías, las buenas prácticas que puedan existir y las áreas de mejora que deben abordarse. My mandate from the United Nations is limited to ethnic, religious, and linguistic minorities. And as such, I do not have the authority to consider situations involving other groups or communities unless they can be described as belonging to one of these categories. I cannot deal with people with different kind of disabilities or political minorities or minorities who are not ethnic, religious, or linguistic. Mi mandato de las Naciones Unidas se limita a las minorías étnicas, religiosas y lingüísticas, y como tal no tengo autoridad para considerar situaciones que impliquen a otros grupos o comunidades, a menos que puedan describirse como pertenecientes a una de estas categorías. No puedo ocuparme de personas con otro tipo de discapacidades, ni de minorías políticas, ni de minorías que no sean étnicas, religiosas o lingüísticas. However, non-citizens, migrants, and members of indigenous communities, if they are at the same time less than half the population of the country in terms of ethnicity, religion, or language, can also be considered a minority under my mandate. That is why deaf people who are users of sign languages can be considered members of a linguistic minority, since sign languages are considered by linguists as natural languages. And that is why also some indigenous communities in the country who are also a numerical minority can be considered as minorities under my mandate. Sin embargo, los no ciudadanos, los migrantes y los miembros de comunidades indígenas, si al mismo tiempo son menos de la mitad de la población del país en términos de etnia, religión o lengua, también pueden ser considerados una minoría bajo mi mandato. Así, las personas sordas, usuarias de lengua de señas, pueden ser consideradas miembros de una minoría lingüística, ya que la lengua de señas es considerada por los lingüistas como una lengua natural, y por este motivo, algunas comunidades indígenas del país son también una minoría numérica, bajo mi mandato, y pueden ser consideradas bajo el mismo. I take this opportunity to congratulate the government of Paraguay for its very high level of engagement with UN human rights mechanisms, the ratification of a large number of treaties, and its active presence and voice at the United Nations. Paraguay should be commended for all of its efforts and progresses it has made
since it has embarked on the path of democracy, while at the same time facing rather unique historical, economic, and social challenges. Aprovecho esta oportunidad para felicitar al gobierno de Paraguay por su altísimo nivel de compromiso con los mecanismos de derechos humanos de la ONU, su ratificación de un gran número de tratados y su activa presencia y voz en las Naciones Unidas. Paraguay debe ser elogiado por todos sus esfuerzos y progresos que ha hecho desde que se embarcó en el camino de la democracia, mientras que al mismo tiempo se enfrenta a desafíos históricos, económicos y sociales bastante únicos. At the end of a mission in a press release today, I said that Paraguayan society's inclusive and generous attitudes towards minorities must be bolstered by stronger and more effective government action to protect human rights and strengthen the rule of law. Al final de la misión, digo que las actitudes inclusivas y generosas de la sociedad paraguaya hacia las minorías deben ser reforzadas por una acción gubernamental más fuerte y efectiva para proteger los derechos humanos y fortalecer el Estado de Derecho. The Republic of Paraguay has come a long way since embarking on the path of democracy in 1989. It must continue in this direction by developing much-needed human rights infrastructure and putting into action the many significant legislative and policy measures adopted in more recent years. La República de Paraguay ha recorrido un largo camino desde que emprendió la senda de la democracia en 1989. Debe continuar en esta dirección desarrollando la tan necesaria infraestructura de derechos humanos y poniendo en marcha las numerosas e importantes medidas legislativas y políticas adoptadas en los últimos años. Paraguay's sometimes tragic history and the central place of the indigenous language Guarani have resulted, I think, in a society tolerant of ethnic, religious, and linguistic diversity. It is in a unique position to build on that by ensuring that there are legal and other tools, as well as the resources, to implement the rights, protections, and promises made in the country's constitution, legislation, and policies. La historia, a veces trágica, de Paraguay y el lugar central de la lengua indígena guaraní, yo creo, han dado lugar a una sociedad tolerante con la diversidad étnica, religiosa y lingüística. Está en una posición única para construir sobre eso, asegurando que haya herramientas legales y de otro tipo, así como los recursos para implementar los derechos, protecciones y promesas hechas en la Constitución, la legislación y las políticas del país. Paraguay should strengthen the office of the Ombudsman and create a national human rights institution to ensure compliance with its international obligations under UN human rights treaties it has ratified. Paraguay debe fortalecer la Defensoría del Pueblo y crear una institución nacional de derechos humanos para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en virtud de los tratados de derechos humanos del ONU que ha ratificado. Despite the theoretical protections in place, recognizing the rights of indigenous peoples, and recent significant progress and legislation for Afro-descendants and users of sign language, the resources are often not available to implement the rights of these minorities, or in some cases, laws appear to be simply ignored by state officials. A pesar de las protecciones teóricas existentes que reconocen los derechos de los pueblos indígenas y de la importante legislación reciente para los afrodescendientes y los usuarios de lengua de señas, a menudo no se dispone de los recursos necesarios para que se apliquen los derechos de estas minorías, o en algunos casos las leyes parecen ser simplemente ignoradas por los funcionarios del Estado. I learned in my meetings that there is frustration at the inability to enforce even existing rights. For these not to remain paper tigers, it's essential to have in place effective mechanisms to deal with failures of implementation and to allocate the needed budgetary and human resources. Aprendí en mis reuniones que hay frustración por la incapacidad de hacer cumplir incluso los derechos existentes. Para que estos no permanezcan solo en papeles, es esencial disponer de mecanismos eficaces
para hacer frente a las fallas en la implementación y asignar los recursos presupuestarios y humanos necesarios. I've provided numerous recommendations to the government at the end of this visit, including in relation to indigenous land ownership, disputes to create a national commission to seek a structural solution to the land problem, on the need to include Afro-descendant as a category in future censuses, on enhancing the use of the Guarani language as a language in administration, and on the recognition and use of sign language in education, amongst others. Formulé numerosas recomendaciones al gobierno que incluyen las relaciones a los litigios sobre la propiedad de las tierras indígenas, con la creación de una comisión nacional que busque una solución estructural al problema territorial, también sobre la necesidad de incluir a los afrodescendientes como categoría en los futuros censos, sobre la potenciación del uso de la lengua guaraní como lengua en la administración y sobre el reconocimiento y uso de la lengua de señas en la educación, entre otras. Overall, it's very much to Paraguay's credit how all minorities feel that the people of the country and society in general is receptive and tolerant. How much this is a wonderful country. There may be individual incidents of prejudice, xenophobia, racism, or intolerance, but these are generally rare and unrepresentative according to the testimonies heard during this mission. En general, tiene mucho mérito que todas las minorías sientan que la gente del país y la sociedad en general es receptiva y tolerante, que es un país maravilloso. Puede haber incidentes individuales de prejuicio, xenofobia, racismo o intolerancia, pero en general son bastante raros y poco representativos según los testimonios escuchados durante esta misión. To build on a very solid and welcoming foundation, I would also recommend a national campaign which celebrates and highlights the many positive contributions of all segments of society, including especially indigenous peoples, religious and other minorities, and people with disabilities that enrich the multicultural mosaic that is the reality and richness of Paraguayan society. Para construir sobre una base muy sólida y acogedora, recomendaría también una campaña nacional que celebre y destaque las muchas contribuciones positivas de todos los segmentos de la sociedad, incluyendo especialmente a los pueblos indígenas, las minorías religiosas y de otro tipo, y las personas con discapacidades que enriquecen el mosaico multicultural que es la realidad y la riqueza de la sociedad paraguaya. And from my own personal experience as UN Special Rapporteur on Minority Issues for more than 5 years, it is refreshing to say that Paraguay, despite its many challenges, does much better than most societies in many regards, though of course no country is perfect. Desde mi experiencia personal como relator especial de las Naciones Unidas sobre cuestiones de las minorías, durante más de 5 años, es reconfortante decir que Paraguay, a pesar de sus muchos desafíos, lo hace mucho mejor que la mayoría de las sociedades en muchos aspectos, aunque por supuesto ningún país es perfecto. There is in fact a lot more content and recommendations and observations in the report, the end of mission statement which I shared with the government. Hay, por supuesto, más observaciones y recomendaciones en la declaración de fin de misión que he compartido con el gobierno. The end of mission statement and the press release will be made public in about very shortly, but I'm looking forward to working with the government towards progressing perhaps on the implementation of these recommendations. La declaración de fin de misión y la declaración para la prensa será compartida muy pronto y espero en lo posible en el futuro poder acompañar al gobierno en la implementación de muchas de estas recomendaciones. So, ladies and gentlemen, before I leave the country, there is time for a bit of an exchange if you have any questions or points that you'd like to discuss before we end this conference and my mission. Thank you. Entonces, damas y caballeros, hay un tiempo ahora para hacer preguntas en caso de que lo quisieran antes de que vaya del país o termine esta conferencia de prensa. I think we have a question. Creo que tenemos una pregunta.
¿No le estamos escuchando un ratito? ¿Sí puede esperar un ratito para escuchar la pregunta? Sí, Ahí está, gracias. mi nombre es... ¿Me escuchan ahí? Sí, señor, adelante. Mi nombre es Ariel Alberto Jara Costa. Me comunico desde la ciudad de Coronel Oviedo, Paraguay. I am Ariel Jara. I'm from Coronel Oviedo, a city in the countryside of Paraguay. Mi pregunta es sobre lo que ha indicado. Me gustaría saber si podría extenderse más con relación al avance o la visión que le está teniendo sobre el trabajo que viene realizando la República del Paraguay por las personas con discapacidades. Muchísimas gracias. I would like to know your observations about what type of progress have the government of Paraguay achieved regarding to the human rights for people with disabilities. Thank you very much for that question. It allows me to clarify the limits of my mandate. Muchas gracias por esa pregunta porque me ayuda a aclarar los límites de mi mandato. My mandate is limited to ethnic, religious, and linguistic minorities. Mi mandato se limita a las minorías étnicas, religiosas y lingüísticas. My mandate cannot cover people with disabilities. Mi mandato no cubre a aquellas personas que tienen otro tipo de discapacidad. This is the limits of the mandate which I have received from the United Nations. Estos son los límites que recibo en mi mandato de la ONU. The only, and it's not an exception, but the only situation where I can deal with some people who have disabilities is in relation to deaf people who use a sign language. Because a sign language, because it is a language, linguistic, means that deaf people can be members of a linguistic minority. Lo que sí se podría incluir en el mandato son aquellas personas que son sordas o utilizan lengua de señas, porque la lengua de señas es considerado un lenguaje natural y en ese sentido es una minoría lingüística. And so in my report, I dealt with deaf people not because they have disabilities, but because they are a linguistic minority in relation to the use of sign language. Entonces, dentro de mi mandato, tengo que lidiar con personas o tratar con personas que utilizan lenguaje o lengua de señas, que es una minoría lingüística, no necesariamente por una discapacidad. So I did actually deal with deaf people as members of a linguistic minority and made recommendations in relation to the use of their language in education and in accessing services through the Relay Center through the use of sign language. Y de hecho me he reunido con comunidades sordas y gente que utiliza lengua de señas, que trajimos a colación temas relacionados y escritos sobre eso, a la educación y al centro de relevo que provee la asistencia de lengua de señas. So I did not and could not comment about the situation involving persons with disabilities in general. Así que no pude cubrir los temas que son para personas con discapacidades en general, But I could and I did deal with the situation of deaf people as users of sign languages and members of a linguistic minority. pero sí pude tratar los temas de la minoría que es sorda y que utiliza la lengua de señas por ser una minoría lingüística. I hope that actually answers your question. Espero que eso responda a su pregunta. Sí, muchísimas gracias. Yes, thank you very much. You're welcome. De nada. Are there any other questions or points you would like to raise that we can discuss? ¿Hay alguna otra pregunta o puntos que quieran traer?
Susana Oviedo from Última Hora, journalist. Mi pregunta es la siguiente. ¿Hay alguna observación, alguna propuesta que se pueda hacer al Estado paraguayo en consideración de que hasta este momento no se ha adoptado una ley contra toda forma de discriminación en el Paraguay? Is there any observation or proposal that we can do or make to the government? Because until now, we don't have any law against discrimination. Thank you very much. That's an important question, and I can tell you that in my end of mission statement and in my recommendations, that is one of the first and strongest points that I'm making. That there needs to be clear and comprehensive legislation for human rights in general, but specifically, I mentioned there's a need for national legislation that prohibits all forms of discrimination as recognized under UN treaties, which Paraguay has accepted. That's really one of the main points that I've made. Sí, de hecho, uno de los puntos más importantes que hice en la declaración de fin de misión y va a estar en el reporte final es que el Estado debe tener una ley que sea completa y más comprensiva de los derechos humanos y también una ley para todo tipo de discriminación. Y es algo que coincide con los tratados que el Paraguay ha ratificado con la ONU. I hope that answers your question. Espero que eso responda a su pregunta. Sí, correcto. Muchas gracias. De nada. Are there more points, please? ¿Hay más puntos? Si hay posibilidad, yo quiero hacer otra pregunta. Adelante. She has another question. Correcto. Bueno, tiene que ver con la situación de los pueblos indígenas. Estoy informada de que el señor relator estuvo en contacto con algunas comunidades indígenas sobre todo en el Chaco, pero mi pregunta concreta es, en vista de que existen muchos cuestionamientos sobre la escasa respuesta de parte del Estado a la situación de las comunidades indígenas, sobre todo las que están padeciendo el éxodo a las ciudades, le pregunto si este tema va a ser uno de los puntos centrales del informe que usted va a elevar al Consejo de Derechos Humanos. Her question is whether the indigenous community situation, since you were visiting some communities, especially in the Chaco, and there are a lot of questions towards the response that the government is giving to these communities, their needs, and she's asking whether there will be something about this mentioned in your report, especially about the indigenous communities that have to leave their communities and come to the urban areas, the exodus. Thank you very much. I would say a significant part of my report dealt actually with the situation of indigenous peoples, including some communities that are isolated, and also including the issue of evictions. So I actually made and you will be able to receive the report, and I should mention that it's not the report, it is an end of mission statement. My report will be prepared later next year, and if there are elements or issues that you feel might be better developed or much further developed, it is possible to email to me via Leticia Sakai or through the staff of the UN office here, provide me with more information. I'll continue with my answer after we have some interpretation. De hecho que sí, una parte importante de mi declaración incluye a estas comunidades indígenas en cuanto a esas comunidades que están aisladas también y el desalojo que están sufriendo. Esto está en la declaración de misión y también en mi reporte final que se va a incluir más adelante. Pero si usted tiene algunos temas que cree que se pueden desarrollar en forma más profunda,
puede hacérnoslos llegar por medio de un email, ya sea a la señora Leticia Sakai o a un personal de Naciones Unidas acá en Paraguay. Y va a continuar respondiendo su pregunta. So I can tell you that there are 4 areas involving indigenous peoples that I'm dealing with. One, the issue of access to education and other public services, which is still very difficult, sometimes almost impossible for some indigenous communities. 2, the issue of land ownership and evictions. 3, the issue of indigenous languages and the extent they should be used and supported or revitalized. And 4, I forget, but there's a 4th one. However, this is a point which I think needs to be understood. My mandate is not supposed to focus completely on indigenous people. There is a separate UN Special Rapporteur only on indigenous peoples. I deal with indigenous communities almost in a secondary way because they can also be minorities at the same time. But the focus of my missions should not be indigenous peoples, even though I can touch on these issues. However, they are minorities in Paraguay. They have significant human rights challenges and obstacles, and therefore that's why I have still dealt with them. But the main focus of my report cannot be on indigenous peoples. Dentro de la declaración y el informe se tocan 4 áreas en cuanto a las comunidades indígenas. Una tiene que ver con el acceso a la educación y el acceso a los servicios públicos en general. El segundo tiene que ver con la propiedad de la tierra y los desalojos. Y un tercero que tiene que ver con los idiomas indígenas, el lenguaje indígena. El cuarto no lo mencioné, pero el mandato no se enfoca en comunidades indígenas porque hay un relator especial que está dedicado para explorar o evaluar las condiciones de las comunidades indígenas. Entonces se toca a las comunidades indígenas en una forma secundaria por ser parte de una minoría que está dentro de su mandato. Entonces su reporte y la declaración no se enfoca en las comunidades indígenas, pero sí los toca porque son una minoría que tiene unos derechos humanos bastante significativos y toca en la parte que ella mencionó, las categorías como parte de su mandato. Thank you for that question. Gracias por su pregunta. Thank you. Mi pregunta tiene que ver con la identidad multicultural que tenemos los paraguayos. Si él tiene alguna observación en este proceso que estamos teniendo de revisar nuestra identidad cultural para incluir a grupos minoritarios. Your observations in regards to the multicultural identity that Paraguay has, if you have any comments about how can we approach this multicultural identity here in Paraguay? Thank you. As I said, one of the recommendations I made actually have a national campaign to emphasize this dimension of Paraguay, which I think is a very good one and a very positive one. So there is this element which is part of already the content, which I emphasized in my document in the end of mission statement. And this will also be developed a little bit further in a number of other recommendations. I have one concerning a multi-religious, or rather a religious forum, a forum for religious leaders, and to open a dialogue between different religious groups. And there are other areas where the multicultural, multilingual, in fact, dimensions of Paraguay I identify as being strength, and actually will make recommendations to the government in that direction. And if I can add just one more element, I actually think this is one of the, as I used the word earlier, the strengths of Paraguay, that it is in fact a very open, inclusive society, and it means that it actually does accept
having Guarani as an official language. It actually accepts the diversity of people in a very positive way, an inclusive way. And I also mentioned on a number of occasions that many of the minorities I met felt how they feel comfortable and pleased to be in such a welcoming country. So this will also be some of the that aspect of the multicultural aspect of I mentioned here in Paraguay. I actually think has to be celebrated and promoted more in awareness-raising campaigns. So that's something I've mentioned 2 or 3 times in different ways in my report. Thank you for that question. De hecho, que la multiculturalidad se debe celebrar y abrazar, y es algo que se desea mucho. Está dentro de la declaración y también dentro del informe se va a incluir. He hablado dentro de la declaración sobre campañas nacionales para resaltar ese elemento de la multiculturalidad y también tal vez el de multilingüaje, ya que hay varios idiomas. También hago una recomendación para hacer foros multirreligiosos para diferentes líderes, para que se abra un diálogo también multirreligioso. También es importante, y lo menciona en la declaración, que el gobierno reconoce esta fortaleza que tiene que ver con la apertura y la inclusividad de la sociedad paraguaya hacia los demás, especialmente con el idioma guaraní, y abraza la diversidad de las personas en una forma muy inclusiva. Tanto así que muchas minorías con las que me he reunido han manifestado que se sienten bastante bien con la sociedad paraguaya en general. Así que, en resumen, dentro de la declaración y del informe habrá menciones sobre tal vez hacer la promoción a través de campañas de concienciación sobre esta multiculturalidad de Paraguay. Thank you for that question. Gracias por su pregunta. Señor Ariel, ¿usted tiene Sí. otra pregunta? Sí. We have another question from Ariel, señor, Ariel. señor Ariel. Jara, ¿usted tiene otra pregunta? No, I creo think que so. no, His creo hand que- was always up. ¿Alguna otra pregunta? Si no, therefore, I want to express once again my thanks to all of you who have contributed in a number of ways to the success of this mission. I consider this a very successful country mission because of all the assistance from the UN office, from the OIGHR, from various UN entities and civil society organizations, and of course the collaboration, the cooperation of the government and the Ministry of Foreign Affairs of Paraguay. Actually was quite good, one of the best run missions I've experienced. And I've also experienced very good food, and that's a hint that it's time for me to go back into the very good food that I didn't have time to eat breakfast today. Señoras y caballeros, many thanks for all of you. It's been a pleasure, and I hope to be able to come back to Paraguay in the not so distant future. Have a nice weekend, and thank you for being here today. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias.